Hola chicos, bienvenidos al canal nuevamente. Esperamos que se encuentren muy bien. Y bueno, pues el día de hoy trabajaremos un poco con Física 3. Abordaremos haremos un recuento histórico más o menos de lo que tiene que ver con el modelo el modelo atómico, ¿sí? Entonces vamos a ir como en una línea del tiempo en la cual vamos a mostrar como esa evolución de las ideas y teorías que se postularon a lo largo de los años y de los siglos, más que todo, em, para dar explicación a esos fenómenos que se presentaban a medida que pasaban las décadas, todos estos em, hechos que no lograban explicarse, cómo fueron solventándose a medida que transcurría el tiempo. Y bueno, pues obviamente, quiénes fueron los científicos que intervinieron en el desarrollo de este gran trabajo. Antes de comenzar, bueno, recordarles que tienen 3 canales para comunicarse con nosotros. Nos pueden enviar sus dudas o sugerencias de temas a el formulario de Google. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de nuestros videos. También nos pueden dejar sus comentarios en los videos o se pueden conectar durante las transmisiones que realizamos y nos pueden realizar sus preguntas directamente en las transmisiones. El día de hoy les habla Jessica Hernández y espero que sea de mucha ayuda la sesión que tendremos a continuación. Entonces, empecemos. Los modelos atómicos, ¿sí? Entonces, muchos de nosotros en el colegio ya vimos como un recuento de todo esto. Igualmente, acá en Física 3 nosotros lo volvemos a ver y podemos ver la importancia que tuvo y la evolución que ha tenido a lo largo de los años y cómo ha contribuido a resolver distintas situaciones en las cuales se han visto envueltos los científicos de cada una de las épocas. Entonces, esta es como una línea temporal de las distintas aproximaciones y modelos que se tuvo para describir qué es lo que era un átomo. Pero antes de Dalton, nosotros tenemos a otro gran pensador, Demócrito, ¿sí? Entonces, puede que estemos hablando de ciencia, puede que estemos hablando de física y solo pensemos en ecuaciones y todo esto cuando pensamos en física, pero en realidad el desarrollo del modelo atómico se remonta desde la filosofía, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que Demócrito fue el primero en establecer y dar origen a la palabra que nosotros conocemos como átomo, ¿sí? Él fue el primero en implementar esta palabra. Esta proviene del griego y significa que no se puede dividir. Átomo significa que no se puede dividir. Entonces, lo que Demócrito planteaba es que nosotros la materia la podemos dividir y dividir, pero va a llegar un momento donde no la podemos dividir más, ¿sí? Entonces, él decía que yo algo lo puedo partir muchas veces, pero va a llegar un momento donde no lo puedo partir más, no se puede dividir más. Entonces, a partir de este pensamiento que Demócrito desarrolló, él estableció que la materia estaba compuesta por pequeñas partículas y a estas partículas fue a las que llamó átomos. Según la teoría y el modelo que Demócrito planteaba, estas partículas, estos átomos, como él lo llamó, eran eternos e indestructibles, ¿sí? Esto, bueno, se remonta para la época
de hace muchísimos siglos, ¿sí? Y nosotros tenemos que, bueno, a pesar de que hacía tantísimo tiempo que se planteó la existencia de un átomo, se demoró mucho tiempo el desarrollo y el estudio de los modelos atómicos. Entonces nos preguntamos, ¿debido a qué es que sucede esto? ¿Sí? Pues resulta que para esta época los filósofos, entre los cuales encontramos a Aristóteles, estaban con su idea arraigada a que toda la materia estaba compuesta por solo 4 elementos, ¿sí? Que son, pues, los 4 elementos que se mencionan es agua, aire, fuego y tierra, ¿sí? Entonces, según Aristóteles y los filósofos de la época, sus contemporáneos, era imposible dar cabida al pensamiento planteado por Demócrito, ¿sí? Entonces, debido a esto es que la idea de Demócrito muere allí, o bueno, no muere, sino que queda ahí y no se estudia en los años y décadas siguientes, porque todos se enfocaron en el hecho de que toda la materia estaba compuesta por estos 4 elementos y combinaciones de ellos, ¿sí? Entonces, tuvo que pasar muchos siglos hasta que en el año 1808 aparece Dalton con su modelo del átomo. Dalton, ¿qué nos dice? Dalton postula que entonces esto que Demócrito empezó a llamar átomos, es decir, ya se retoma la idea de Demócrito y en verdad se empieza a creer que la materia está compuesta por pequeñas partículas que no se pueden dividir más y que toda la materia está compuesta por dichas partículas. Entonces, Dalton, con esta idea, establece que los átomos son pequeñas esferas sólidas, son esferas compactas e indivisibles. Él también mantiene el hecho de que estas esferas son indivisibles. Y a partir de esto, Dalton postula una serie de enunciados y le atribuye ciertas cualidades a su modelo, ¿sí? Este planteamiento que Dalton realiza es considerado en la historia la primera teoría atómica, ¿sí? Es como la primera aproximación a una teoría atómica y fue propuesta en 1808 por John Dalton. A partir de esta, nosotros tenemos que los átomos de un mismo elemento tienen igual masa y propiedad. Entonces, a partir de lo establecido por el modelo atómico de Dalton, nosotros tendríamos que el hidrógeno se representaría, por ejemplo, así. Y tendría una masa asociada y ciertas propiedades asociadas a esos átomos de hidrógeno. Y lo mismo con cada uno de los elementos que conocemos hoy en día. Entonces, cada elemento es como si fuese un grupo independiente, ¿sí? Entonces, cada elemento tendría asociada una masa y unas ciertas propiedades. Esto es un gran avance y en cierta medida es parecido a lo que conocemos actualmente. Nosotros somos conscientes y en nuestros cursos de química vemos que cada elemento posee ciertas propiedades físico-químicas, ¿sí? Entonces, vemos que el avance que se logra desarrollar es bastante grande, pero entonces, ¿dónde está la falencia, sí? Pues nosotros encontramos que según la postulación de Dalton, él decía que el estado gaseoso
estaba compuesto únicamente por partículas monoatómicas, ¿sí? Que el estado gaseoso era monoatómico. Entonces, ahí ya tenemos una primera gran falencia. Nosotros somos conscientes que un gas no necesariamente es monoatómico, ¿sí? Entonces, pues ya a partir de este planteamiento son una serie eh, de fenómenos, de comportamientos que se apreciaban en los estados gaseosos, en el estado gaseoso, que pues no van a tener solución y no se van a poder explicar por medio del modelo de Dalton. Y otro gran error fue decir que las combinaciones, o sea, él daba lugar, él decía que efectivamente se podrían combinar un elemento con otro, pero él decía que estas combinaciones se daban en la menor proporción posible. Entonces, a partir de esto, ¿qué pasó? Pues resulta que diciendo que las combinaciones entre un elemento y otro se daban en la menor proporción posible, pues conllevó a errores en las medidas. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. La molécula de agua, según Dalton, estaba conformada, se componía por un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿sí? Entonces, los estudios que se realizaron en torno a la molécula de agua para aquel entonces arrojaban datos erróneos acerca del peso de un átomo de oxígeno y lo mismo para el hidrógeno. Entonces, en lugar de aportar y ayudar, generó pues unos errores de cálculo, ¿sí? Entonces, favoreció en algunos aspectos, pero su contribución no fue óptima en otras ramas, ¿sí? Y otra de las razones por las cuales este modelo se ve en la obligación de ser modificado y mejorado es porque no explicaba las regularidades periódicas que conocemos hoy en día, ¿sí? Entonces, surge el modelo de Thomson. Con el modelo de Thomson, pues ocurre algo muy particular, ¿sí? Primero, Thomson fue quien descubrió el electrón, se realiza el descubrimiento del electrón en 1897 y el modelo se postula en 1904, unos años después. Entonces, según este modelo, ya el átomo no era solo una esfera sólida, sino que nosotros teníamos una esfera cargada positivamente, la cual tenía incrustados las cargas negativas, ¿sí? Que hoy en día las llamamos electrones. Para aquella época, la descripción cómo era, para 1904, perdón. La descripción era una esfera positiva, cargada positivamente, con cargas negativas incrustadas en toda la esfera, ¿sí? Distribuidas uniformemente. Debido a la forma que describen, se empezó a conocer y actualmente también se conoce así como el modelo del pudín de pasas, ¿sí? Porque es como si fuera el pudín y tenemos las pasas incrustadas en nuestro pastel, por decirlo así. Ahora, ¿cómo se llegó a la deducción de este modelo? Esto fue a partir de la realización de los estudios en torno a los rayos catódicos, ¿sí? Entonces, a partir del modelo de Dalton, el- los resultados que se obtenían con el estudio de los rayos catódicos, los resultados obtenidos no se lograban explicar con el modelo de Dalton, ¿sí? Entonces se ven en la obligación de introducir unas cargas negativas en el átomo, ¿sí?
Y de esta forma es posible dar respuesta a esto, al fenómeno que se presentaba en los rayos catódicos, al efecto que se presentaba en los rayos catódicos. Aún así, este modelo no era lo suficientemente eficiente. Entonces llega Rutherford y Rutherford postula que el átomo ya no es una esfera, ¿sí? Él dice como no, ese modelo ya no nos sirve, ya vemos que se resuelven unas cosas y que luego le introducimos carga negativa, que sería los electrones, pero igualmente toda esa masa, toda esa carga eh, positiva no nos está describiendo adecuadamente los fenómenos que estamos presenciando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues resulta que él diseña su propio modelo para dar una explicación a lo que se estaba apreciando en el experimento de la lámina de oro. Ya vamos para allá, no se preocupen. Entonces se establecía que toda esa masa positiva, toda esa carga positiva que tenía el átomo, no estaba distribuida toda en una esfera, sino que estaba toda concentrada en el centro del átomo, ¿sí? Este modelo, el modelo de Rutherford, también se conoce como el modelo planetario. Y bueno, pues ¿por qué el modelo planetario? ¿Por qué ese nombre? Pues es por el hecho de la forma que Rutherford establece. Y él dice que estas cargas negativas, los electrones, giran todos en torno al núcleo, ¿sí? Como lo hacen los planetas alrededor del Sol. Entonces, haciendo la analogía con el sistema solar, es como si los electrones fueran los planetas girando todos alrededor del núcleo, que sería el Sol. Aquí en este video vemos más o menos el comportamiento que se establecía para los electrones. Entonces vemos que todos se mueven en órbita alrededor del núcleo. Eso es lo que Rutherford establecía. Y así pues fue posible explicar el resultado que se estaba obteniendo en el experimento de la lámina de oro. Además, también este planteamiento, bueno, daba respuesta a ese experimento, pero introdujo otra pregunta y es, ¿cómo es posible que toda esa carga positiva esté aglomerada, agrupada en un solo punto, o bueno, en una sola región, ¿sí? ¿Cómo es posible que toda esta carga esté ahí junta? Y eso condujo al descubrimiento de la fuerza nuclear fuerte, que como sabemos, y si no, pues aprendemos, es una de las fuerzas fundamentales, de las 4 fuerzas fundamentales que se tienen en la actualidad en la física, ¿sí? Entonces, este modelo ayudó, o sea, es como si fuese cada vez más grande, ¿sí? ¿Por qué? Más grande no de tamaño, sino que prestenme atención. Vamos así como en una serie del tiempo, ¿sí? Una línea del tiempo. Y cada vez el siguiente modelo contiene y explica los fenómenos que explicaba el anterior, pero también explica nuevos fenómenos. Entonces, el modelo de Rutherford explica todo lo que venían explicando los modelos anteriores, es decir, pues se partía de la idea de Demócrito, la existencia de átomos,
y contenía y explicaba los fenómenos que explicaba el modelo de Dalton y el modelo de Thomson, pero las fallas que estos modelos presentaban, el modelo de Rutherford las iba solventando y a su vez iba generando nuevas preguntas, nuevas incógnitas, ¿sí? Que pues algunas fueron resueltas y otras no. Entonces, por eso es que si hubiese resuelto todas las dudas, este sería nuestro modelo actual del átomo, ¿sí? Pero pues sabemos que no es así. Entonces, esto, como podemos ver, también hubo dudas que generó y resolvió, que es, digamos, el agrupamiento de las cargas positivas. Y así se dio lugar a la existencia de una fuerza nuclear fuerte, que era esa fuerza que permitía tener juntas, que unía a estas cargas, a los protones que hoy conocemos. Y bueno, pues también posteriormente se llevó a cabo el descubrimiento tanto de electrones como de neutrones. Y como vemos aquí en la parte de la ilustración, protones y neutrones son los que conforman nuestro núcleo. Entonces, toda la carga positiva y pues la carga neutra estaba aglomerada en la parte central de nuestro átomo y era la carga negativa la que gira en torno al mismo. También es evidente por medio de las ilustraciones que hay mucho espacio vacío en lo que sería nuestro átomo, ¿sí? Ahora, voy a explicarles lo del experimento de la lámina de oro. ¿En qué consistía ese experimento? Nosotros tenemos una fuente de partículas alfa, ¿sí? Por un lado tenemos modelo de Thomson, por el otro lado modelo de Rutherford. Según este experimento, bueno, vemos que tenemos nuestra fuente, tenemos una lámina de oro y esta pequeña abertura que vemos en la parte superior derecha me indica la parte por medio de la cual es posible observar el fenómeno, o bueno, es como la representación de cómo se observa el fenómeno, ¿sí? Entonces, según el modelo de Thomson, que era todo el átomo una esfera sólida, positiva, con cargas negativas incrustadas en él, según Thomson, la contribución de los átomos en un material sólido como sería una lámina, entonces la lámina estaría compuesta por sus átomos de oro. Y la contribución de estos átomos en la lámina sería muy, muy pequeña, ¿sí? Por lo tanto, no desviarían los haces de partículas alfa, ¿sí? Por el contrario, lo que sucedería es que estas partículas pasarían entre los átomos y llegarían al otro lado, ¿sí? Es decir, si ponemos un medidor acá, un detector de partículas alfa, entonces se apreciaría que esta es la región donde llegarían. Eso es lo que predecía, es lo que se predecía para este experimento según el modelo de Thomson. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es toda esta esferita la llenamos de detectores de partículas alfa, ¿sí? Y pues nuevamente la realidad es diferente a las expectativas. Entonces, estas expectativas no funcionaron. Y en realidad, ¿qué era lo que se observaba? Pues como tenemos todo nuestro entorno lleno de
medidores de partículas alfa, es decir, se podían percibir estas partículas alfa, pues se tenían lecturas, es decir, que registraba que había llegado una partícula alfa o unas partículas alfa a esa posición. Entonces se tenía la lectura de partículas alfa en puntos que no correspondían justo al frente de la posición donde había sido emitido este haz de partículas alfa. Y eso es lo que podemos ver en la ilustración de la derecha. Se veía que teníamos lecturas como este tipo, digamos, como si hubiese llegado la partícula alfa a la lámina de oro y hubiese rebotado, ¿sí? Lo mismo con la inferior, y pues vemos que el comportamiento que se describía era que como si las partículas alfa estuviesen colisionando con algo en el átomo y eso desviara su trayectoria y no llegaran derecho, sino que llegasen a otro punto, ¿sí? Llegaban, chocaban con alguna parte del átomo y su trayectoria se desviaba y llegaban a otro punto totalmente diferente a la esperada. Esto sí era posible explicarlo por medio del modelo de Rutherford, ¿sí? El cual establecía que unas partículas alfa, unos haces, efectivamente pasarían derecho, ¿sí? Por eso tenemos el haz que llega acá derecho. Ese correspondería a estas trayectorias de partículas que pueden pasar el átomo de manera natural, ¿sí? Llegan derechito al punto, como una traslación espacial, por decirlo así. Estaban aquí, se trasladaron espacialmente hasta aquí y llegan al mismo punto. Entonces, bueno, eso ocurría con unos, pero también tenemos estas pequeñas desviaciones y cada vez desviaciones mucho más grandes. ¿Y eso cómo se explicaba? Pues diciendo que toda la masa, la carga positiva, estaba concentrada en un único punto, en una única región, no punto es muy pequeño, una única región. Y cuando la partícula alfa venía, se estrellaba con ese núcleo, se estrellaba con esa carga positiva y esto hacía que su dirección cambiara. Entonces, así era posible explicar un comportamiento como este de la parte inferior, o pequeñas desviaciones. No necesariamente el cambio debía ser abrupto, también podía ser una pequeña desviación como esta trayectoria que estoy presentando, y correspondería a estas pequeñas desviaciones de esta parte, ¿sí? Bueno, esta ya está grande, pero bueno, estas pequeñas desviaciones. Entonces nos damos cuenta que por medio del planteamiento del modelo de Rutherford se podía dar una explicación a este experimento. Entonces eso nos lleva a otra pregunta, ¿sí? En eso consiste la física, en celebrar que hemos dado respuesta a algo, a un fenómeno que no entendíamos, y luego plantearnos otra pregunta, porque siempre ese es el ciclo, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí, no tanto en la parte del modelo, sino aquí en la línea que nosotros llevamos de explicaciones, bueno, y si explicaba todas estas cosas y funcionaba tan bien en comparación a otros modelos, ¿por qué se hizo necesario plantear un modelo diferente? Bueno, pues resulta que no todo es perfecto y el modelo de Rutherford tenía una falla. Vamos a volver a esta parte. Resulta, o mentiras, les voy a hacer un dibujito. Hagamos otra diapositiva aquí. Entonces nosotros tenemos nuestro núcleo. Vamos a dibujar nuestro núcleo. Ese es nuestro núcleo, el núcleo de nuestro átomo.
Y tenemos un electroncito. Vamos a hacer solo un electrón. Así, este. Tenemos nuestro electroncito que gira en torno a ese núcleo. Vamos a hacer más o menos como, a ver, espera que no veo, ya. Entonces vamos a hacer como que más o menos, digamos que esa sería la trayectoria de nuestro electrón, ¿sí? Pero el problema está en que, según este modelo, se planteaba que este electrón giraba en torno al núcleo, pero el problema estaba en que él sentía, o sea, el núcleo lo atraía, ¿sí? Y bueno, también estaba el hecho que girar en torno a este, a medida que él iba dando y dando vueltas, pues él iba perdiendo energía, ¿sí? ¿Cómo perdía energía? Ustedes dirán, bueno, pues en todos los videos anteriores nos han dicho que la conservación de la energía, que la conservación del momento, que la energía no se puede perder. Entonces, ¿cómo así que perdía energía? ¿Qué está pasando? ¿Estamos rompiendo la ley de conservación de la energía? Pues no, no la estamos rompiendo. Y precisamente debido a que no se rompe es que el modelo de Rutherford falla. Porque nosotros decimos, bueno, esa energía algo le tiene que pasar. Esa no se me puede desaparecer como por arte de magia. Resulta que a medida que mi electroncito iba dando vueltas por toda esa órbita, la órbita no era de esta forma. Esa órbita no se mantenía, ¿sí? Para estar en esta órbita, él tenía una energía, llamémosla energía E1. Pongámosle E1. Ay, E1. En esa órbita. Pero como decimos que él iba perdiendo energía, si él avanzaba, vamos a hacer una copia de ese electrón, digamos hasta por acá, él en esa trayectoria desde este punto hasta este punto pierde energía. Si pierde energía ya no está en esta órbita. Entonces tenemos que el movimiento en realidad no es así. Él se va a encontrar más abajito. Ustedes dirán, no entiendo, no la veo definitivamente y sigo sin entender qué está pasando con la energía. Pues resulta, vamos a traer para dibujar, que mi electroncito se mueve así. Ay, parece que no puedo hacer líneas aquí. Ya. Él se iba moviendo así, así. Uy, esa quedó fea. Bueno, así. Listo. Qué tecnología. Entonces, como él acá perdía energía, esa energía era liberada en forma de radiación electromagnética. Vamos a volver a la presentación aquí. ¡Ay! ¿Qué pasó? Sí, aquí, todavía no nos adelantemos. Entonces nosotros teníamos esa liberación, imagínense que es una onda, no picos, sino onda. Y esa liberación, así se tenía la conservación, ¿sí? La energía que él perdía acá es porque era liberada en forma de radiación electromagnética, ¿sí? Entonces ahí ya decimos, bueno, no estamos violando la ley de conservación de energía, ¿sí? Esa energía se está emitiendo a medida que él avanza, que el electroncito avanza. Pero, bueno, volvamos a ampliarla, que esa pluma me gustó.
Y entonces lo que vamos a tener es un decaimiento, es decir, el electroncito sigue aquí girando en torno a mi núcleo. Bueno, tan cerrado no, vamos por aquí, así, pero como va perdiendo energía, cada vez la órbita es menor y menor y menor, ¿sí? Hasta que ¡pa! Llega aquí. ¿Y qué pasa en ese punto? ¿Qué es lo que sucede? Ay, ¿qué es lo que sucede cuando mi electroncito llega aquí? Pues justamente la razón por la cual el modelo no sirve, porque ahí colisionan el electrón y el núcleo colisionan y pues ahí se chocan, colisionan y tenemos ese decaimiento. Se emitió un montón de radiación electromagnética debido a la energía que el electrón iba perdiendo a medida que su órbita iba disminuyendo. Y pues ya, así como el electrón decayó y colisionó con el núcleo, pues el modelo también, porque era un modelo que no era estable, ¿sí? Y si no es estable, pues no me sirve. Y nos vimos en la obligación, o bueno, los científicos de la época se vieron en la obligación de buscar una solución a este problema. Y así llegamos a la postulación del modelo de Bohr, el modelo atómico de Bohr. Bohr fue muy inteligente y en 1903 dijo, bueno, pues ya que no podemos tener decaimientos, bueno, acá es importante. El efecto fotoeléctrico ya lo trabajamos anteriormente. Pues resulta que Bohr se inspiró, se basó y su modelo lo basó en resultados que se habían obtenido a partir del efecto fotoeléctrico y hizo uso de la teoría postulada por Planck, ¿sí? Entonces él dijo, bueno, pues el átomo no puede, el electrón no puede estar orbitando por cualquier lado, ¿sí? Y dijo, deben ser órbitas estables. Ya le otorgó una estabilidad al modelo atómico. Y nuestro átomo ya es estable, tiene unas órbitas fijas. Nuestro electrón ya no puede ir paseando por donde quiera y liberando energía electromagnética. Solo tiene ciertas regiones del átomo por las cuales puede orbitar. Entonces, Bohr estableció que el electrón, igualmente que Rutherford, pues gira alrededor del núcleo. La novedad está en que gira en órbitas circulares definidas, ¿sí? También, bueno, se considera el primer modelo atómico que introduce una cuantización. Y ustedes dirán, bueno, pero yo no veo esa cuantización, ¿por qué esto es un modelo que introduce la cuantización? Pues resulta que Niels Bohr, dijo que tuvo en cuenta pues las variaciones de momento angular, ¿sí? Pues tenemos un movimiento orbital, debemos tener en cuenta las variaciones de momento angular. Y dijo que esas variaciones estaban relacionadas con enteros, con fracciones enteras de la constante de Planck. Al introducir la constante de Planck ya estamos cuantizando nuestra energía, ¿sí? Y recordemos, como mencionaba ahorita, aquí, esta órbita tiene cierto valor de energía. Pues lo mismo va a pasar aquí. Cada órbita, cada nivel, como le llamamos ahora, tiene un nivel de energía establecido. Este es nuestro núcleo y de menor nivel a mayor nivel tenemos pues un aumento en la energía de las órbitas, ¿sí? Ahora, cuando un electrón decae a un nivel de menor energía, entonces pierde una cantidad de energía, ¿sí? Si acá tengo una energía E1
y en esta órbita tengo una energía E2, sabiendo que E1 es mayor a E2, es decir, mi órbita 2 tiene una energía mayor a mi órbita 1, entonces debo perder cierta cantidad de energía para pasar de esta segunda órbita a la primera. ¿Cómo libero esa energía? Igualmente por radiación electromagnética. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso cómo es? Pues emitiendo un fotón con la cantidad de energía que se pierde, ¿sí? Entonces, la energía de este fotón estará definida como h, que es nuestra constante de Planck, por f, que es la frecuencia que la define. Y bueno, por el contrario, si está en un nivel menor y quiere pasar a un nivel mayor, debe recibir cierta cantidad de energía para poder ascender de, de nivel. Y eso es precisamente lo que mencionábamos en el efecto fotoeléctrico. El fotón le transfiere energía al electrón. Exactamente para este salto de un nivel menor a uno mayor, el fotón colisiona al electrón y le transfiere cierta cantidad de energía. Si es lo suficientemente grande para que el electrón tenga la energía de este nivel, se va a presentar el salto de nivel. De lo contrario, pues no sucederá. Y bueno, esta es otra ilustración que tenemos para nuestro nuestro modelo atómico de Bohr. Y bueno, pues aún así, siendo este un un modelo que funcionaba muy bien, no es el último, porque llega el señor Erwin Schrödinger, ¿sí? Y él dice que pues no, que toca establecer un modelo cuántico no relativista. O bueno, no lo dijo, pero eso fue lo que hizo. Él estableció un modelo cuántico no relativista en 1926. Ya llevamos casi un siglo con el desarrollo de este modelo. Y aquí él lo que establece es que el átomo, bueno, el electrón que está en el átomo, se describe por medio de una onda estacionaria de materia cuya amplitud decae rápidamente al sobrepasar el radio atómico. Entonces, cada nivel que mencionábamos anteriormente, bueno, otra cosa es, aquí los niveles estaban enumerados, no así, esto es notación actual, para la época se notaron con letras, ¿sí? Con unas letras. Para esta, me adelanté. Para esta parte ya se tiene la introducción de lo que conocemos como los números cuánticos, ¿sí? Entonces, tenemos la numeración y etiquetación de nuestras orbitales con números y también se considera en este modelo no solo la división en niveles energéticos, sino que un nivel energético también está dividido en subniveles, ¿sí? Existen subniveles para un mismo nivel energético. Y bueno, una evidencia, algo relacionado con eso, bueno, es como el nivel, lo que tenemos, el nivel 1S, 2S, 2P, ¿sí? Entonces nosotros tenemos nuestros niveles. Tenemos el nivel 1, la órbita 1, nivel S, P no tenemos. Para la órbita 2 puede ser S o P, para nuestro nivel 3 puede ser S, P o D. Y así pues a medida que nuestra órbita vaya aumentando, nuestra división, bueno, en subniveles, para nuestros niveles energéticos también lo va a hacer. Ya conocemos ese PDF. Y bueno, una de las predicciones de este modelo es que no solo involucra esa subdivisión en los niveles energéticos, sino que también involucra la modificación de los niveles cuando están en presencia de un campo eléctrico o un campo magnético. ¿Cómo hace esto? Por medio de dos efectos que, pues, si no los conocen, los pueden estudiar. Y son el efecto Stark
para el caso de la presencia de un campo eléctrico y el efecto Zeeman para la presencia de un campo magnético. En estos efectos tenemos la división de los niveles, entonces como que se subdividen otra vez, ¿sí? Esta teoría, este modelo, es un modelo probabilístico, ya que me indica la probabilidad de encontrar el electrón en esa región, ¿sí? Entonces, este modelo también involucra lo que conocemos como el principio de incertidumbre. No se lo pueden perder, eso lo vamos a abordar en uno de los videos que vienen. Entonces, estén pendientes, chicos. Y bueno, involucra el principio de incertidumbre y así para darles un abrebocas del tema, ¿qué quiere decir eso? Que yo no puedo conocer simultáneamente la posición y el momento de una partícula. En este caso, yo no puedo conocer simultáneamente la posición y el momento asociado al electrón, ¿sí? Entonces, se establece una incertidumbre entre estas magnitudes, ¿sí? Entre mejor conozca la posición del electrón, menos voy a saber, o sea, mayor va a ser la incertidumbre en conocer el momento asociado a ese electrón. Y bueno, una forma gráfica de representar el modelo atómico de Schrödinger es por medio de los lóbulos que se presentan en esta parte. Entonces, chicos, pues eso es todo por este video. Para finalizar, bueno, antes de irnos, me gustaría mostrarles esta aplicación, ¿sí? Es una simulación muy interesante, predice acá. Aquí, bueno, aquí están todos. Y listo. Acá son modelos clásicos y terminamos el modelo cuántico. Voy a mostrarles el de Schrödinger. Este sería como ahí se van dibujando los lóbulos ¿cómo es? De cada nivel, los que acabamos de presentar en la imagen, aquí. Los lóbulos, ahí se van presentando, ¿sí ven? Cuando se tiene la colisión cuando se absorbe uno de las partículas con las cuales se está bombardeando. El modelo de Broglie, ahí tenemos las onditas en cada nivel de energía y los saltos acá nos lo van presentando. Aquí yo puedo mirar las líneas en las cuales se absorben, las líneas de absorción, y ahí vemos cómo se van dibujando las ondas estacionarias asociadas a cada uno de los niveles. También tenemos el nivel de Bohr, el modelo de Bohr, y así pues tenemos los distintos modelos que se acaban de presentar. Entonces esperamos que este video con un recuento histórico de los distintos modelos atómicos que se han presentado les haya ayudado mucho y les queden muy claros. Si no es así, escríbanos y díganos qué fue lo que no entendieron y nosotros se los vamos a explicar con mayor detalle en un próximo video. No olviden seguirnos en los canales, chicos, para que les lleguen las notificaciones de cada que realizamos una transmisión o subimos algún video. Cualquier duda, inquietud o problema que tengan nos lo pueden hacer llegar. Que pasen un feliz fin de semana y que estén muy bien.